¿De qué depende que eso pase? ¿Se establece si llega un gobierno igual que no va a decir de derecha y se echa a perder si es un gobierno de izquierda? Eso es lo que ha manifestado el presidente de la República Novoa. Yo lo digo parafraseando. De Agroexpo a Chocochou, los productores de Paisana conquistan las ferias más importantes del país. Bueno, está conectado con nosotros Freddy Ceballos, él es el presidente de la Cámara Ecuatoriano-Colombiana y nos va a hablar sobre esta tensión que ha crecido en las últimas horas entre ambos gobiernos, entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Ecuador. El presidente Gustavo Petro anunció ayer que va a demandar a Daniel Noboa, el presidente ecuatoriano, por unas declaraciones que dio con relación a la participación del presidente Petro en su posesión presidencial allí en Quito y que después viajó a Manta, y dice el presidente ecuatoriano que Gustavo Petro se hospedó en un lugar donde pues hay narcotraficantes y demás, y el presidente dijo que esto es completamente falso, el presidente colombiano. Esto, por supuesto, ha generado un conflicto comercial también entre ambos países. Freddy, ¿cómo ustedes están viendo esta situación? Gracias por estar conectado desde Ecuador, aquí con Colombia. Buenos días. Primeramente, un fuerte saludo a todos ustedes, a nuestros hermanos colombianos, ¿verdad? Desde Guayaquil hasta Bogotá. Bueno, en relación a su inquietud, debo solamente señalar que una vez más, y lo digo sin querer tener ninguna intromisión en la parte política, que es algo que está muy en auge y va a servir para mucha análisis y mucha perspectiva del presidente Petro. Quiero decirle que este comentario o esta declaración, una vez más, es una de las tantas declaraciones inafortunadas que lo que lastimosamente ha logrado como consecuencia es mayor separación entre Ecuador y Colombia. Pero ¿se refiere usted a cuál? ¿Al comentario de Daniel Noboa o a la respuesta del presidente Gustavo Petro? Yo diría que a los dos. Sin embargo, desde el punto de vista de los últimos comentarios de la demanda que pretende elevar el presidente Petro hacia el presidente Noboa, me parece una vez más que es uno de los comentarios que no ayudan a que se pueda juntar o se pueda restablecer una relación entre Ecuador y Colombia. Claro, lo decíamos, y es que este fin de semana vimos que este problema entre ambos presidentes pues empezó a escalar, pero viene ya desde hace unas semanas, meses diría yo, cuando el presidente Daniel Noboa pues sorprende anunciando una imposición de aranceles a las importaciones colombianas. ¿Esto cómo ha afectado el comercio bilateral, señor Freddy? A ver, yo le voy a comentar algo. Más allá de quién sea el que más comentarios inapropiados lo haya hecho, no, en realidad el efecto es un efecto comercial. El presidente Noboa básicamente lo que ha hecho es, y escuches esto, ha privilegiado el tema de la seguridad o eliminar la inseguridad, ha privilegiado temporalmente sobre el tema arancelario o sobre el tema del comercio. ¿En qué nos ha afectado? Bueno, nos ha afectado totalmente, si queremos verle, con el 100% que ha implementado Ecuador hacia Colombia, y Colombia con el 35, el 50 y el 75, clasificando a los productos dentro de esas escalas y con ese afán de poder determinar o definir cuánta tasa les va a poner. Los dos mercados nos encontramos afectados. Si es que antes traíamos al Ecuador, hablando de producto terminado, algún bien en $100, ahora con esta sobretasa lo vamos a traer en $200. De los 2.000 millones de dólares que nosotros compramos hacia nuestros hermanos colombianos, más del 60% corresponden a materia prima. Es decir, dentro de esos conceptos los efectos van a verse efectivamente directos en los precios finales del consumidor. Señor Freddy, yo quería preguntarle respecto a cómo ven esto la población ecuatoriana, cómo ven esta disputa con Colombia. Muchas
de la ciudadanía aquí en Colombia, también porque estamos a menos de 2 meses de las elecciones, pues han categorizado que esto de Petro es un error, que debe la verdad pues buscar la solución de las relaciones diplomáticas con el país hermano, un país hermano como es Ecuador. Y yo quisiera preguntarle pues para usted, ¿qué opina la ciudadanía en Ecuador teniendo en cuenta que tengo entendido que hay algunos recortes de energía en algunas partes de Ecuador y que, como usted bien lo dijo, está privilegiando pues la seguridad por un valor pues comercial o incluso por un valor energético? Desde el punto de vista de la posible compra por necesidad hacia Colombia, quiero decirle que todavía no se ha presentado. Es una época principalmente en la costa de Guayaquil, de la costa de Ecuador en Guayaquil, en el cual el clima está tan fuerte que normalmente lo que sucede es que sobrecargan cierto tipo de parque de movilidad, de transmisión eléctrica. Y entiendo, ese es el comentario del gobierno, yo no soy parte del gobierno para nada, ese es el comentario para lo cual ha habido que haber ciertos cortes de esporádicos. Sin embargo, yendo a la realidad, esperemos realmente que no exista un bajo en el cauce y esto no genere una necesidad de energía, porque obviamente entendemos, de acuerdo a los comentarios que hizo el presidente de Colombia la semana anterior, y lo respeto en relación a la reciprocidad, él no va a realizar ninguna venta al Ecuador a menos que el arancel se quede en el 0%. Yo quisiera preguntarle también si usted qué considera sobre estas medidas arancelarias, cómo igual impactan o contribuyen a esta búsqueda de Noboa de mejorar la seguridad o intentar mejorarla, pues desde algunos sectores las han calificado como bastante agresivas. Desde el punto de vista del comercio, terrible. Yo no lo puedo trastocar ni dibujar de una manera diferente. La afectación en el comercio, en el ejemplo que yo ponía, que es un ejemplo extremadamente simple, se va a un producto que traíamos en $100, ya nos cuesta 200, y eso es lo que básicamente ocasiona es que esté fuera de mercado. Vea, del punto de vista de la seguridad, debo decirle que todavía no se cierra la novela, todavía no se acaba el capítulo, todavía no podemos ver los resultados finales. Lo que sí ha sucedido, y eso no podemos dejarlo aparte, es que ha habido una acción-reacción con el costo económico, insisto, de que desde Colombia el presidente Petro y todos los ministros, etcétera, etcétera, están sentados y por eso de hecho estamos conversando. Vamos a ver en qué termina. Desde la perspectiva del presidente de la República, Daniel Noboa, él va a volver a conversar con el nuevo presidente de Colombia. Y algo que me llamó la atención también en una entrevista que les hizo a Colombia, presidente Noboa, en el cual decía, no hay para qué seguir conversando, lo que hay que hacer es identificar cuáles son las coincidencias que deberían ser la mayor parte, y con esto en 1 hora o en 1 hora y media podríamos cerrar el capítulo. Entonces yo creo que dentro de esa reflexión se debería evaluar si es que internamente en Colombia, tomando en cuenta la coyuntura, no es un tema político. Claro, usted dice que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, está pensando en dialogar con el nuevo presidente de Colombia, pero para que eso pase, pues todavía faltan algunos meses. En Colombia solamente vamos a tener nuevo presidente a partir del 7 de agosto de este año 2026. Bueno, en junio se sabe quién es el ganador, pero llega a ser presidente oficialmente el 7 de agosto. Mientras tanto, entonces, ¿qué hacer? Porque ustedes como sector privado, ya nos lo ha manifestado usted varias veces en esta conversación, pues están muy impactados, afectados por este tema de las medidas arancelarias, las sanciones que se han puesto, pero ¿cómo se está buscando también empezar a quitar estas medidas? ¿Ante quién se puede hablar para que pues el empresario y el consumidor deje de ser el afectado por esta pelea, digamos, como personal entre Daniel Noboa y Gustavo Petro? A ver, yo creo que el tema de personal se ha trasladado a toda la población desde el punto de vista de la afectación económica. Sin embargo, fíjese, yo les escuchaba a ustedes al inicio de este noticiero, como ustedes comentan el nivel de inseguridad que existe en Bogotá y todo lo que está sucediendo. Retírele en un momento el nombre de esta hermosa ciudad que es Bogotá y pónganle en cualquier otra ciudad acá de Ecuador y sigue siendo el mismo espectáculo, el misma infiltración, la misma afectación, la misma agresividad en todo sentido.
Entonces eso jamás un ecuatoriano puede dejar de sentirle. Nosotros desde el punto de vista privado invertimos al año más de 300 millones de dólares en satisfacer de alguna forma o compensar de alguna forma el tema de inseguridad, tanto desde el punto de vista logístico y no solamente a nivel de frontera, sino a nivel del territorio nacional. Y en relación a su pregunta, ¿qué es lo que nosotros consideramos que debemos hacer? Es increpar al gobierno porque no lo podemos obligar, igual que lo ha hecho la ANDI y varios sectores gremiales de Colombia. Y lo que nosotros en esta semana tenemos una segunda reunión con el ministro de la Producción para de eso llevarlo a la Cancillería y al presidente Noboa, es a que nos apoye al sector privado con cierto tipo de compensaciones mientras pasa esto. Esperando obviamente que pase, porque también como usted bien dice, en junio, al final de junio se sabrá quién es el presidente y se sabrá si nuestra relación, no solo comercial, sino de todo tipo con Colombia, se restablece o de una vez se echa a perder. Sí, señor. Pero permítame, Julián, Sí. es que ahí dice algo muy importante nuestro invitado, de que depende que eso pase. Se establece si llega un gobierno igual que no va a decir de derecha y se echa a perder si es un gobierno de izquierda. Eso es lo que ha manifestado el presidente de la República Noboa. Yo lo digo parafraseando, pero en forma general dijo que él se sentará nuevamente a charlar con el siguiente mandatario. Y ahí yo le complemento, pero si es un presidente de la misma tendencia y probablemente con conceptos mucho más fuertes o radicales, la pregunta para usted y para mí es, ¿usted cree que se va a restablecer una relación con Colombia? Yo le doy la respuesta. Desde mi punto de vista muy personal, no. Entonces lo que va a suceder es que se va a profundizar el distanciamiento, ya no solamente comercial. Hablemos de movilidad, ahora nos podemos mover con una cédula por un determinado tiempo, con una identificación por toda la comunidad andina. O sea, espero que este es un supuesto consentido, pero espero que no suceda y que esto efectivamente se llegue a solucionar al final de junio, aunque yo entiendo que la posesión oficial del nuevo presidente será en agosto. Señor Freddy, algo que también se ha movido aquí en la opinión pública en Colombia y que ha dejado sobre la mesa el presidente Gustavo Petro y parte de su gobierno o de su orilla política es que esta confrontación y la postura que ha tenido Daniel Noboa corresponde también a intermediación de Donald Trump y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Donald Trump desde Estados Unidos y Álvaro Uribe Vélez desde Colombia en una visita reciente que hizo a Ecuador. ¿Usted tiene información sobre eso o ha escuchado algo sobre eso? ¿Qué opina? Seguramente he escuchado lo mismo que ustedes y le escuché a la embajadora de Ecuador que está ahora de retorno a consulta en Colombia ese comentario en la reunión anterior de la reunión de ministros encabezada por el presidente Petro. A ver, ¿yo qué le puedo comentar? El presidente Trump y el señor presidente Uribe son figuras mundiales latinoamericanas de alta influencia y no me consta, no entiendo, igualmente que tampoco me consta que el presidente Petro se haya reunido aquí con quien se haya reunido cuando vino a la posición de manto del presidente Noboa. Yo creo que son temas de entremeses que se van dando como parte de este gran espectáculo mediático que se está presentando entre los dos presidentes. Considero, pero puntualmente que sí, como ustedes también decían, que esto como que se ha ido ya un poco más a lo personal, a pesar de que el presidente Noboa lo ratificó. Esto no es entre Noboa y Petro. Esto es un tema en el cual está privilegiando él con su obligación, está privilegiando la seguridad del territorio nacional. Señor Ceballos, usted ha hecho diferentes denuncias y ha puesto algunos ejemplos sobre cómo está la seguridad y las preocupaciones respecto a la seguridad. Y cuando Daniel Noboa anuncia algunas de estas medidas arancelarias, las primeras, pues tomó por sorpresa a muchísimas personas y yo quisiera que nos aclarara y si pudiera le aclarara a la audiencia ¿qué es realmente esa responsabilidad que se le atribuye a Colombia en términos de seguridad? ¿Qué es lo que ha faltado o no ha sido suficiente que denuncia Noboa para tomar estas medidas en términos de seguridad? Yo más que hacer denuncias, yo le comento temas que estamos viviendo en el día a día como empresarios privados y como ciudadanos ecuatorianos en el tema de la inseguridad. ¿Cuáles son los comentarios generales referente al tema del señor presidente Petro y al presidente de Ecuador, Noboa? Es que existe por parte del gobierno colombiano
mucha falta de reacción sobre el requerimiento del presidente Noboa. Usted me pregunta cuáles son. Quiero decirle que naturalmente, y todos estos temas son temas de seguridad nacional, pero algunos de los que ha comentado el presidente es que el presidente desde Colombia ha retirado los efectivos de la frontera y cualquier tipo de operativo se lo hace desde la capital. Es decir, no existe un cuidado práctico dentro de la frontera. Y algo adicional, que esto es un tema estadístico que ustedes seguramente también lo deben administrar, es que el incremento de la producción de campos de coca en la frontera, y eso lo estoy diciendo otra vez parafraseando, dentro de lo que manifiesta el presidente Noboa, el incremento ha sido como el que ningún otro gobierno se ha presentado. Sí, de todas formas también hay unas denuncias que se han hecho por parte de Colombia, particularmente por parte del presidente Gustavo Petro y de su gobierno, que tienen que ver con incluso bombardeos desde Ecuador y una bomba que fue hallada, restos de una bomba que fue hallada en la zona de frontera. Entonces, digamos que acá lo que está pasando en materia de seguridad ¿es de parte y parte o solamente ustedes lo están viendo como un problema de Colombia? No lo podemos ver nunca como un problema solamente de Colombia. Sin embargo, analicemos antecedentes y cuáles son los privilegios que puede tener cada uno de los gobiernos. El tema de la bomba, la verdad, y se lo digo sin querer ser yo un especialista, a pesar de que fui parte del ejército, igual es un tanto gracioso. Yo no sé, este tipo de bombas se lanzan desde un avión y obviamente no son una pelota que va rebotando en kilómetros hasta llegar a la frontera con Colombia, mejor dicho, hacia el territorio colombiano. Y también existe un tema adicional: cada uno de estos armamentos se encuentran claramente identificados en origen, fecha, composición y mantenimiento. Sin embargo, sí, para regresar a su reflexión, que me parece muy válida, para que haya una pelea existen dos lados. Y dentro de los lados, inclusive si quiere que le diga algo, me parece que desde el gobierno del presidente Petro se ha actuado con un poco más de mesura al no ser recíproco en el 100% del arancel. Pero de que existen, otra vez como comenzamos la entrevista, comentarios poco afortunados e innecesarios que hay que evaluarlos si verdaderamente son solo políticos o son comentarios que se deben ser conscientes que lo que está haciendo es destruir el relacionamiento entre Ecuador y Colombia. Y qué pena ahora que nosotros desde Ecuador, o ustedes también desde Colombia, tengamos que esperar que exista un cambio de tendencia política para restablecer relaciones, porque las relaciones entre Ecuador y Colombia datan mucho antes del año 69 y no necesariamente están relacionados con el tema político, a pesar de que, como vemos, afecta. Claro, es que eso es, digamos, como lo importante y el meollo de este asunto, y es que quienes terminamos afectados pues somos los consumidores, son los empresarios, es la economía de ambos países, porque relación comercial entre Ecuador y Colombia, pues usted muy bien lo ha dicho, lleva muchísimos años y es muy importante. Somos países fronterizos, somos países hermanos, y así como en su momento pues hubo una afectación muy grande en la economía nacional cuando se perdieron estas relaciones con Venezuela, pues acá también puede haber un gran problema. Y justamente quiero cerrar entonces esta entrevista, señor Ceballos, hablando sobre una cifra, si usted tiene, de impacto ya con relación a todo lo que ha pasado estos meses después de la imposición de aranceles en materia de pérdidas, si se puede hablar, o incremento en los precios de los productos para las personas allí en Ecuador o para los empresarios ecuatorianos o colombianos. Nosotros compramos aproximadamente 1.900 millones de dólares a diciembre del año 2025 a ustedes, nuestros hermanos colombianos. El 60% de esa compra corresponde a materia prima y el 40% a producto terminado y bienes y servicios. Si es que a ese 40%, para comenzar por último, le multiplicamos con un 100% de arancel, quiero decirle que el 90% de esa transaccionalidad y contando está deteriorada. Eso quiere decir que el importador ya no lo va a volver a traer porque la calle no soporta el precio de venta al público y obviamente no lo va a comprar. No recuerdo cuál es de los mililitros de un café que traemos mucho de Colombia, ha duplicado y un poco más del precio. Entonces, el momento de realizar la compra, el consumidor final ya no va a acceder, sino va a buscar productos
productos sustitutos, a pesar de que la calidad no sea la misma. Y ahora, con el anuncio del 35, 50 y 75% de Colombia, habrá que cuantificar cuáles son los efectos de mediano y de largo plazo, porque eso es importante anotar. No es que los efectos ya, el Banco Central en Colombia tiene datos hasta febrero y nosotros estamos alimentando ahora en el Banco Central del Ecuador también datos de la misma fecha. Y febrero no necesariamente es un mes en el cual se puedan ver los efectos, porque muchos empresarios, tanto colombianos como ecuatorianos, pensando y esperando que esto era tan solo un problema temporal, lo que hicieron es destinar recursos económicos a abastecerse anticipadamente tanto de Ecuador como de Colombia y viceversa, con el afán de alguna forma sostener este impacto. Entonces considero que para el mes de mayo y para el mes de junio, y con la implementación desde el 1 de mayo del 100%, en junio ya podremos estar viendo realmente cuáles son las afectaciones. Pero lo que sí le puedo decir es que existen sectores, tanto de Ecuador a Colombia como viceversa, que con el 30% mismo ya se encontraban prácticamente fuera de mercado. Entonces lo que hace el 100 o el 75 es ratificar esto. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Los dos mercados perdieron, tanto Ecuador como Colombia. ¿Y quiénes están beneficiando? Son los pasos ilegales, todo este comercio informal que se pasea en los 70 pasos irregulares de estos 600 kilómetros de frontera imaginaria que tenemos entre Ecuador y Colombia. ¿Y cuáles son esos sectores que podrían desaparecer en la relación Bueno, bilateral? para hablar para Ecuador, todo lo que significa producto terminado, porque le insisto, el producto va a costar el doble. ¿Cuáles son? Chocolatería, repuestos, ropa, cierto tipo de, no total, pero cierto tipo de insumos médicos como son plásticos, bolsas, para la medicina me refiero, productos cosméticos. Y si le queremos ver desde Ecuador hacia Colombia, dependiendo cuál sea el arancel, tableros de madera, camarón, aceite de palma. Hace unas 3-4 semanas el presidente de la Asociación de Extractores de Aceite decía que lastimosamente el mercado colombiano ya es un mercado no asequible, obviamente por el tema del precio, para nosotros como ecuatorianos. Sí, pero más allá de eso, ¿qué son los sectores grandes? Existen sectores económicos, principalmente en la frontera ecuatoriano-colombiana, colombiano-ecuatoriana, que más allá de cuál sea su identificación de país, desde el momento mismo, desde el mes de febrero, que también en reciprocidad el gobierno colombiano emitió, les insisto, en reciprocidad, porque tenía que hacerlo, sí, prácticamente todo el comercio y la actividad se redujo al 10%, es decir, en el 90%. La frontera es una frontera que de los 10 autos que pasaban antes de transporte pesado, ahora pasa uno o menos, y todo lo que está sucediendo. Y es gente que vive del día a día, estibadores, comerciantes pequeños, comerciantes medianos, eso todo está siendo los efectos de lo que está sucediendo entre Ecuador y Colombia. Y lo digo de lado y lado. Pues bueno, está muy complejo el panorama. Muchísimas gracias, señor Freddy Ceballos, presidente de la Cámara Ecuatoriano-Colombiana. No, muchísimas gracias a ustedes. Les puedo mandar un mensaje final. La verdad es que esperemos que esto pase pronto y que la economía se privilegie sobre el tema de la política. Claro que sí, eso es lo importante. Muchísimas gracias y que tenga usted un feliz día allá en Guayaquil. A usted muchas gracias. Hasta luego. Oiga, veamos rápidamente el trino que puso ayer el presidente Gustavo Petro, porque es que él ha respondido, ya lo decíamos, a las declaraciones que dio el presidente Daniel Noboa en la revista Semana, y el presidente dijo: he decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia. El mismo Noboa dio la orden, como debe ser, para que el ejército ecuatoriano en todo momento, día y noche, me cuidaran en Manta, a donde fui el día de su posesión, a la que asistí y me trató con displicencia, solo porque pedí la libertad del preso político Jorge Glass, ciudadano colombiano y ex vicepresidente de la República del Ecuador. A Jorge Glass lo mantienen en condiciones de extrema desnutrición y le he solicitado a Noboa que se nos entregue a Colombia. No solo me acompañó el ejército ecuatoriano a Manta, sino mi escolta de la Fuerza Pública colombiana, que puede declarar bajo gravedad de juramento, y además de ellos hay otros testigos del lugar donde me quedé terminando mi libro. No sé si ir a algún lugar en Ecuador implique la sospecha de contactos oscuros. Manta es un lugar hermoso que vale la pena conocer. Al lugar donde estuve llegó la prensa colombiana y no encontraron ni lujo, ni estridencias, ni condominio estrambótico, solo una cabaña de madera
que fue un buen lugar donde mirar, dice el presidente Gustavo Petro, respondiendo pues a lo que dijo el presidente Noboa en semana, y es que le preguntan pues qué estuvo haciendo el presidente Gustavo Petro allá en Manta unos días después de haber asistido a su posesión presidencial, y el presidente dijo que tenían información, el presidente ecuatoriano dijo que tenían información de que Petro se había hospedado en un sector donde hay líderes narcotraficantes y demás, y también que eso pues lo ha puesto en conocimiento de las autoridades. Entonces, bueno, el presidente, por eso Gustavo Petro responde diciendo que lo va a demandar, y esto lo único que hace es escalar el conflicto político, la tensión política, y por supuesto esto genera repercusiones en lo comercial. 45 productores certificados por el ICA cuidan la tierra mientras producen. El futuro del campo es sostenible con Paisana. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?